Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Una clase más del curso Los Misterios de Shambhala. Hemos tomado el mismo libro, el mismo título del libro de Vicente Beltrán Anglada, extraído de la web de la Asociación Vicente Beltrán, edición electrónica, y semanalmente este estudiante lo presenta unas diapositivas, PowerPoint, y con esto pues tenemos la clase hecha. No añadimos absolutamente nada al libro, tampoco le quitamos nada. Sí que el orden cronológico, solamente la presentación es de este estudiante y el comentario que también le acompaña al grupo semanal. Hoy es la sesión 46 y corresponde al 18 de abril del 2023. En esta diapositiva finalizó la sesión anterior. Dice, la iniciación, sea cual fuere su importancia desde el ángulo de la jerarquía espiritual, es un proceso de continuidad rítmica que una vez puesto en marcha ya jamás podrá suspenderse o paralizarse. A este proceso se le denomina en terminología oculta entrada en la corriente. La iniciación, sea cual fuere su importancia, desde el ángulo de la jerarquía espiritual, es un proceso de continuidad rítmica que una vez puesto en marcha jamás se va a parar. Este proceso se denomina en terminología oculta entrada en la corriente. Una corriente que, siendo la vida del propio Dios, eleva al hombre, ser humano, arquetipo, desde los niveles más densos e inferiores hasta las más altas cumbres de la complacencia cósmica. Madre mía, qué bonito. O sea, ¿qué sacamos en claro? Es una corriente evolutiva que te permite ir desde lo más denso a lo más elevado, a lo más excelso, evidentemente ajustándote a los ritmos de manifestación de las energías, a las reencarnaciones, al continuo proceso de entrar y salir de la materia más densa. Continuamos. Dice, una vez elegidos los padrinos para la iniciación, que se han de presentar al candidato, al iniciador y ayudarle durante el proceso de recepción de energía eléctrico-cósmica, se señalan finalmente la fecha más oportuna para la iniciación, siendo el Bodhisattva quien se encargará de ello, escrutando los cielos y eligiendo aquella en que los astros y las condiciones psíquicas sean más favorables al candidato, de acuerdo con su tipo de rayo y experiencia kármica actual. Por ejemplo, mañana o pasado, es precisamente el nacimiento de la luna en Aries, ¿verdad que sí? Y también hay un eclipse, me parece. Bueno, pues en esos momentos, quién sabe, una energía entrante puede ser favorable para una iniciación, una expansión de esas. Bueno, pues estos festivales mayores traen aparejados esas experiencias. Se trabajan metódicamente, es un escrutinio muy estricto, pero no nos preocupemos que no estamos seguramente en esa tesitura, ¿eh? Por lo tanto, tranquilos. Se encargará el Bodhisattva de mirar los cielos, simbólicamente hablando, eligiendo aquella fecha en la cual los astros y las condiciones psíquicas sean más favorables para el candidato, de acuerdo con su tipo de rayo y su experiencia kármica actual. O sea que todo está condicionado por tu nivel evolutivo actual. Sin embargo, una de las fechas preferentemente elegidas debido a la alta concentración de fuerza cósmica es la luna llena de Tauro, Wesak, definida como Festival de Wesak, durante la cual, y merced a la intercesión del Señor Buda, son canalizadas con destino a la Tierra ciertas energías espirituales de alta trascendencia cósmica. Ciertas energías espirituales de alta trascendencia cósmica. El Festival de Wesak constituye un misterio iniciático de amplísimas repercusiones planetarias, mediante el cual el Buda, a quien la gran fraternidad blanca considera un gran intermediario cósmico y lo denomina con razón un mensajero de los dioses, lo mismo que al Logos del planeta Mercurio, derrama sobre la Tierra la bendición del Logos solar y del Logos planetario. El Festival de Wesak constituye misterio iniciático de amplísimas repercusiones planetarias, mediante el cual el Buda, a quien la gran fraternidad blanca considera un gran mensaje intermediario cósmico,
lo denominan con razón mensajero de los dioses, lo mismo que al logos del planeta Mercurio derrama sobre la Tierra la bendición del logos solar y del logos planetario. Entonces, una de las razones que nos hace sospechar de la trascendencia de este festival de Wesak es que se pretende que tarde o temprano el ser humano sea el encargado, el ser humano en el camino, en el sendero, sea capaz de derramar esas energías en beneficio de sus congéneres. Si esto acontece, evidentemente, ese ser humano está cumpliendo con su propósito. Y nada más importante que reconocerlo, porque lo que estamos viendo es que lo que se nos está pidiendo es el mismo trabajo que realiza el ángel solar. Darlo todo por el cuarto reino de la naturaleza. A nosotros nos corresponde hacer exactamente lo mismo. Hacer de intermediarios, de puentes, de antagaranas. Volviendo al tema de la primera iniciación, habrá que señalar que lo que se pretende en la misma es preparar el alma del candidato para que establezca una definida línea de enlace entre su conciencia física y la conciencia astral. Un enlace entre el físico y el astral. Eso es la primera, cuyas actividades deberá inteligentemente controlar. Vamos adelante. La mente del iniciado ampliará también enormemente su poder, ensanchando de manera considerable el puente de luz o antahkarana que ha de unir progresivamente la mente inferior, concreta o intelectual, con la mente superior o abstracta. La mente del iniciado ampliará también enormemente su poder, ensanchando de manera considerable el puente de luz o antahkarana que ha de unir de forma progresiva la mente inferior concreta o intelectual con la mente superior o abstracta. La expansión de conciencia en el alma del iniciado será notoria después de la iniciación y la de los altos lugares brillará mucho más intensamente en su corazón, iluminando perfectamente su existencia kármica y volviéndole cada vez más apto para el servicio creador de la logia. La expansión de conciencia en el alma del iniciado será notoria después de la iniciación y la luz de los altos lugares brillará mucho más intensa en su corazón, iluminando de manera perfecta su existencia kármica. De otra manera, aceptando su propio karma. Esa luz lo que hace es que aquello que te parecía respecto al karma irresoluble, ya le ves la reforma de resolverlo. Es aplicando esa luz, no friccionando en contra, reconociéndolo, sabiendo que te corresponde a ti y aceptándolo. ¿Parece un milagro? Pues confiemos en ellos y sobre todo construyamos para que sean reales. Volviendo cada vez más acto al servicio, para el servicio creador de la logia. Cuando uno reconoce su parte oscura, está en camino de solventarla. Por lo tanto, se convierte en un farito de luz. Continuamos. Seguimos en el capítulo 12. Dice, ahora bien, prescindiendo del grado de iniciación conferida y por tanto de la inevitable jerarquía espiritual de los integrantes del proceso iniciático, las entidades que intervienen en el desarrollo del mismo y en el siguiente orden jerárquico son: 1. Primero, hierofante iniciador. Puede ser un cualificado maestro en las dos iniciaciones preliminares, el Bodhisattva en las dos iniciaciones jerárquicas y el Señor del Mundo Sanat Kumara en las iniciaciones sucesivas. Entiéndase, sin embargo, que Sanat Kumara es el iniciador único en el planeta, sea cual fuere la iniciación. La estrella de su aquiescencia ha de brillar sobre el hierofante iniciador, para que esta iniciación sea absolutamente válida de acuerdo con el plan jerárquico de la Tierra. Se dice que nuestro nombre interno es anotado en un libro sagrado. El día tal, en aquel momento que las energías tales y tales estaban, el candidato tal pasó por la iniciación. Eso queda registrado, ¿eh? Así que tener mucho cuidado. El iniciador, un hierofante único, iniciador que puede ser un cualificado maestro en las dos primeras iniciaciones menores, el Bodhisattva en las dos primeras iniciaciones jerárquicas y el Señor del Mundo en las iniciaciones sucesivas. Dice, entiéndase, sin embargo, que Sanat Kumara es el único iniciador en el planeta. La estrella de su aquiescencia, de su conformidad,
ha de brillar sobre el hierofante iniciador para que esta iniciación sea registrada y tenga validez. 2. Los dos adeptos que apadrinan al candidato, cuyo rango y jerarquía espiritual dependerán de la cualidad o grado de la propia iniciación y de la evolución y desarrollo místico del desarrollo del candidato a la misma. Dos adeptos que apadrinan al candidato, cuyo rango y jerarquía dependerán de la cualidad o grado de la propia iniciación y de la evolución y desarrollo místico del candidato a la misma. A mayor desarrollo, mayor nivel tendrán esos padrinos. 3. El candidato. Puede ser el propio discípulo consagrado que aspire a la primera iniciación o el más prestigioso y relevante adepto de la Gran Logia Blanca, que enfrenta las más elevadas iniciaciones del sistema. Puede ser el discípulo, el altar parece ser que es el mismo. Bueno, ahí cambian cosas seguramente. Discípulo consagrado que aspire a la primera iniciación o el más prestigioso y relevante adepto de la Gran Logia Blanca, que enfrenta las más elevadas iniciaciones del sistema. Una manera sencilla de entender en qué consiste esto es que nos imaginemos que en ese lugar donde nos van a poner, en ese escenario, cuando llegue el momento, hay un voltaje especial, un amperaje especial de energía. A mayor evolución del candidato, iniciación mayor, por lo tanto, en términos básicos de electricidad, mayor voltaje, ¿no? No es lo mismo 220 voltios y 20 amperios que 420 voltios y 20 amperios. ¿Verdad que no es lo mismo esto? O miles y miles de voltios y centenares de amperios. No es lo mismo, ¿verdad que no? Pues entonces debemos entender que así sea el nivel de que se va, la iniciación que se va a realizar, el entorno se adapta a esa circunstancia. En el fondo, pensemos que es como un altar. Un altar que en un momento dado pues, va a irradiar, va a emitir fuego, pero un fuego sutil, imperceptible. Los miembros constituyentes de la jerarquía espiritual o gran fraternidad blanca que contribuirán con su presencia a la efectividad y magnificencia de la ceremonia iniciática. Están allí y con su presencia están manteniendo esa ceremonia para que a la conciencia del iniciado, el futuro iniciado, se precipite como una realidad nueva. Venga, preguntas. Abro el micro, un momentito. Micro abierto, ya podéis hablar. ¿No queréis hablar? ¿Un adepto es de quinta iniciación? Adepto es el nombre que reciben los asecas, los maestros de quinta iniciación. También reciben el ¿Y nombre de por qué hasta la Mahatma. quinta no es un adepto? ¿En la cuarta no es un No. adepto? Y dentro de la quinta yo me temo decir que hay una cosa que diferencia al Mahatma del adepto o aseka, el maestro. Quinta, ¿por qué? Porque todas las iniciaciones, entiendo, no es lo mismo trabajar y trabajar y trabajar continuamente con ritmo constante, que ya se sabe que vas a pasarlo, porque bueno, es necesario y aprovechando la coyuntura energética, cósmica, se te posibilita y se sabe más o menos lo que vas a hacer. Y otra muy diferente que haya que esperar en determinado momento a hacer algo especial. Entonces, cuando se recibe una iniciación de estas, sí que se dice que en potencia uno ya es un iniciado, pero cuando es una iniciación tan alta, hemos de entender que entre una cuarta y una quinta, igual el tiempo es mínimo, es mínimo. Es rápido, se llama. Es como una Pero claro, revalida. eso va en función de la perspectiva de servicio que haya demostrado el candidato durante vidas y vidas. Eso tiene mucho que ver también por si hay algo que tiene todavía que trabajarse. Pensamos que una quinta ya son palabras mayores, ¿eh? Ahora, yo entiendo que no es exactamente lo mismo una quinta y luego trabajar y trabajar, porque un maestro lo que hace es, en la línea de rayo de su maestro, empezará a formar, si es que es así, tendrá que formar su propia rama, que será un subarrama de su maestro, de la línea del segundo rayo o del Ya, Chohan de rayo. ya, Y ya. eso no es un día para otro, es un trabajo continuo o le tocará estar ayudando a otro maestro más.
No se trata de que haya más maestros unos más que otros, sino que la capacidad que tienen de interactuar con ciertas energías muy elevadas es lo que los caracteriza. Yo distinguiría esa diferencia entre Mahatma, que sería la experiencia, Sí, y una quinta iniciación que, bueno, que está ahí, no lo vamos a negar. Pero no olvidemos que en todo este proceso hay una característica que olvidamos siempre. El maestro no tiene mente. Por lo tanto, no podemos interactuar a nivel mental con él, ni menos aún de mente concreta. ya. ¿Me explico? Sí, es algo intuitivo, claro. Es decir, son palabras mayores. Él no puede hablar con nosotros por una razón muy sencilla, porque estamos en un ruido, un cuento chino que bueno, ¿para qué? Oye, fíjate, esta que estamos leyendo ahora parece que es como una aclaración de lo que hemos leído antes, ¿verdad? En el Es que va otro. todo igual. Él es muy... Además, no es que se repita, pero que en todos sus libros dice cosas iguales. Ya, pero me refiero, antes era del tibetano, el que hemos leído. Sí, sí, pero es que él es un discípulo que él no lo dice, pero al tibetano le tiene dedicado un libro. Y en el fondo, para mí, que él recibió instrucciones del tibetano. Ya, De acuerdo pero que me el refiero que ha maestro coincidido en es el un segundo espacio-tiempo. rayo también. Ya, 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 ya. Y luego la última cosa que quería decir es que es verdad que hay un eclipse, me parece Sí, que es eclipse solar pasado el mañana. día 20, pero el día 5, que es Wesak, el Hay festival de otro. Wesak, hay otro de luna. Claro, pero es que, a ver, es que es normal que esto pase. Ya, Esto pasa. se ve que sí que es un momento, Es que será es un el momento de corte en el mucha plano de la energía, ¿eh? eclíptica. En el plano de la Sí, eclíptica sí. es el corte que hacen Ya, los ya, ya, astros. ya, Por lo ya. tanto, ¿qué podemos sacar de claro? Pues por un lado viene la parte oscura y por otro lado viene una parte más iluminada, ¿no? Porque disminuye la luna, Sí, sí, ¿no? viene la energía más a tope, por lo tanto trae Claro. las dos cosas. Eso ya se Por lo sabe. tanto, preparémonos para este WESAC, si lo hacemos todo bien, sí que todos, cada ayuno diario, agua diaria, nada de comer, y dentro de 3 semanas tendremos tanta flaqueza que vamos a ver de todo. No, hay que estar muy atentos. Él recomienda siempre que lo del ayuno, si en este fin de semana que hemos estado allí en Madrid, de convivencia, a ver, hay una observación de un compañero que ellos lo hacen, se retiran a un monasterio y hacen ayuno y toda la historia. Yo no con el grupo que tenemos aquí, no, no se puede hacer eso. De parte que esto se ha de preparar con tiempo, ¿eh? Gente que ha de estar sola, sin teléfono móvil al lado, y esto no es tan fácil, ¿eh? Y Ya. luego, ¿cómo gestionamos una posible expansión o una precipitación karmática que puede venir también, ¿eh? ¿Cómo lo gestionamos eso? Nosotros nos gustan los retiros, pero donde se coma bien, ¿eh? Porque ya que se desplaza unos 600 o 800 kilómetros para comer, ¿eh? También. De todas maneras, en esos encuentros se mueve mucha energía y Sí, por sí, lo sí, tanto sí. afecta mucho. Y A todo, afecta, claro, a afecta todo, al a chakra del todo, pecho y todo a todo, esto a todo, a y hay todo, a más todo. hambre. No sé cómo decirte. Bueno, es que lo que pasa es que incidentalmente hay repercusión en todos los chakras y evidentemente los de la personalidad están ahí, no los vamos a tapar ahí con cemento, están ahí. Claro, estar Si gana de ahí. comer, pues come. Lo que pasa es que luego se va dando cuenta que poco a poco que eso se va yendo, se va yendo. Si dependiéramos más de ciertas infusiones que nos llenasen el estómago, no tendríamos tanta necesidad de ingerir alimentos sólidos. Tú Ya, porque fíjate el qué líquido, diferencia había de cuerpo entre nosotros, el grupo nuestro, de 25, 26, y el otro grupo que había que estaban todos cortados por el mismo patrón, todos delgaditos, con sus bodies, chicos y chicas, prácticamente algunos en los huesos, pues estaban modelos, bailando todo el y día. estaban todo el día bailando, y sus instructores bailando, parecían gurús de la India, prácticamente ascetas. Bueno, incluso algunas que se ponían en unas prácticas meditativas y se estaban horas contemplando una fuente o un árbol. Eso lo hemos visto este fin de semana. Bueno, pero eso es un trabajo para un determinado tipo de personas, no es este grupo el que hace eso, ¿eh? Y Ya, por nunca lo eso. hemos podido, además, que yo no he querido nunca implementar eso, no va conmigo. Ya, No, ya. porque solamente sirve en una primera etapa, lo digo así, para alimentar el ego y la vanidad personal. Es que estuve en un sitio, un retiro, no comimos y salí con una luz. Bueno, eso habrá que ver el tiempo que duró esa luz. Con una Yo quiero. debilidad. Y, mira, yo he podido comprobarlo de muy joven, trabajando como trabajaba en la pastelería.
Y sí que es verdad que la clarividencia era buena, pero es flor de un día y mi equipo no está preparado para eso. Es un trabajo muy lento y que yo opté por no hacer nada de eso. Es historia, además, que a mí me pasó en su momento oír voces por la calle y esto sí que ya dije, adiós, muy buenas. Ya tengo bastante. Venga, más preguntas, familia. ¿No queréis ninguna Estas pregunta más? energías que se canalizan, no, estas energías que se canalizan en Huesa, que son, eh, pone de alta trascendencia cósmica, ¿qué influyen? ¿Para qué las envían? Pues muy fácil. Antes hemos hablado del tema de los mensajeros de Vishnu y hemos hablado de la equiparación que hace él con el Logos de Mercurio que hace de mensajero de los dioses, ¿no? ¿Qué hace? ¿De qué trabaja el ángel solar de mensajero? ¿Qué se pretende? Que los humanos nos convirtamos en faros de luz, en torres de telecomunicaciones o en torres donde van los cables de alta tensión. Ese es nuestro trabajo, transmisores de luz, ni más ni menos. No hay otra. ¿Lo ves mejor así? Depende del Sí, grado lo de veo bien. compromiso y de sensibilidad, transportarás mucha más energía. Por eso, no, la idea que tienen algunos de que tiene que venir un maestro que nos ilumine no es técnicamente posible. Porque si viniera, que no lo va a hacer porque contravendría la ley del karma, acabaría fulminando a los que estuviesen alrededor. Pensad que lo que vemos nosotros bueno, en materia etérica con el Festival de Huesac es una millonésima parte de lo que es, ¿eh? Y aún así tenemos para todo un año, ¿eh? Y trae la bendición del Logos, ¿eh? Del Logo solar, para un año, ¿eh? Un ciclo entero, ¿eh? Y tarda 8 segundos entre que aparece y se va. Y hasta el año que viene Entonces esto sería es, como un es empujón una forma de a la cargar la humanidad. batería, de cargar la batería. Es decir, en términos así más coloquiales actuales con los coches eléctricos, es recargar la batería de un año. Pues me he ido a un retiro y he venido con las pilas recargadas, lo mismo, pero a un nivel mucho más sutil. Tan sutil que a veces ni se ve. De todas formas, con los años que llevamos haciendo Wesacs, sí que es verdad que cambios hay, ¿eh? Ha habido cambios. Y cambios tan sencillos que son imperceptibles. De caramba, esto que yo antes no lo veía y que no le encontraba sentido, ahora tiene muchísimo sentido. Pero como son tantísimas piezas, es un puzzle, un rompecabezas tan grande, tan grande, tan grande, que si no estamos atentos nos perdemos por completo. Pero esto puede tener una contraparte. Jesús siempre se ha dicho que la luz saca la oscuridad, ¿no? Puede haber Por ahí más está, que problemas. según hayas hecho el trabajo de preparación de los 3 festivales, cuando llegue el otoño, cuando llegue Libra, cuando llegue Escorpio, cuando llegue Sagitario, pues ya vas a recibir los dones o los tortazos, es decir, el karma te dirá lo que hay. A ver, yo tuve un festival, el del 2005, que el mismo día y unas 3 horas después del plenilunio estaba en un quirófano. A ver, me estaban abriendo. Es decir, esto es una forma de decir, ¿qué he hecho mal? ¿Me explico? A ver, pasó. Y si a mí me pasó, le ha pasado a otros. Bueno, hay que estar atento. Bueno, yo me lo preguntaba más que de forma individual, de forma grupal. O sea, en la situación que está el planeta, ¿nos vendrán más oscuridades? A ver, la energía viene y el que tiene oscuridad se le manifiesta y el que tiene luz se le manifiesta. Escoge. Esto es como el dinero. Es que el dinero vuelve a la gente egoísta. Vuelve a la gente egoísta que ya lo era. ¿Me explico? Ya, ya. Una preguntita más, que es muy interesante el tema, ¿eh? Pensemos que estamos hablando de una expansión de conciencia, de una puerta que se abre. La puerta es invisible, se materializa delante de nosotros, la cruzamos, la puerta desaparece. No ha pasado nada, perdona. Tú estás en un punto más refinado que antes. Ahora te toca que mantener ese refinamiento, porque si no vuelves para atrás. Y eso no se puede hacer, es generar karma. No olvidemos que una iniciación es una mayor autoconciencia, ¿eh? Sentido de responsabilidad. Olvidémonos de esa idea que esto lo soluciona de plexo solar, de amor, amor. No, olvidémonos de eso. Hablemos de la luz, del sentido de responsabilidad, del cumplimiento del propósito. Y luego ya veremos si esa cualidad del amor está o no está. ¿Me he explicado, no, familia? Sí, sí. Ah, muy bien, venga. Una preguntita más. Sí, yo a nivel de lo Dime, que dime, hemos dime. visto hoy lo interpreto como que cualquier iniciación, sea del nivel que sea, Sí, sí.
tiene más o menos el mismo formato Exactamente, es la misma para representación. llevarlo al lenguaje actual. Y lo Ujú. único que varía son las energías que se mueven. Exacto. Ujú. Sí, es eso. Y la forma en que el brillante, vamos a decir, imagínate que hay unos rubíes, unos zafiros, unas piedras preciosas especiales. Si pudiésemos verlo, vamos a ver que hay una que irradia más que las demás, que brilla más, porque esa es la que va a alimentar la iniciación, la experiencia. Claro, Pero los eso no tiene talismanes tienen tanto, diferentes energías, claro, emiten claro. diferentes energías. Claro. Y además que si pudiésemos estar delante, bueno, hay una cortina de pránica que no te deja ver mucho, pero si pudiésemos verlo, cada uno según su nivel, vería. Y en el estrado que hay, donde está ese gran anfiteatro, pues veremos la gente que va vestida de azul, los que van vestidos de blanco, los que son aprendices, los que tienen ya cierto rango, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo y todo el mundo con su atención, ese grupo, está sustentando en estos planos esa iniciación. Ya. Es una ceremonia, llama mucho todo el trabajo del séptimo rayo, pero es necesario, porque además se utilizan minerales de muy refinados. Es decir, devas, unos ángeles que tienen un poder increíble y están ahí para ayudar. Pero si tú no te adaptas al guión y no eres fiel a eso, todo eso se va. Mira, hay en el rito católico, en la consagración, hay un momento culminante que si realmente se hace bien, la energía que emana del cáliz o de la hostia consagrada cuando se presenta a la feligresía, si Sí, eso sí. se hace bien y el hierofante en este caso, el sacerdote está perfectamente alineado, muy mal tiene que hacerlo para que esa energía no salga e ilumine a los feligreses. Lo que pasa que, bueno, hicieron un cambio en el Vaticano II, en el concilio, y en lugar de estar de espaldas a la feligresía y de frente al altar, que es lo que deben de hacer, le dieron la vuelta. Y ahí se equivocaron bastante. Democratizaron el servicio, pero el resultado es catastrófico. En fin, es un tema que va aparte. Pero si ellos Sí. hubieran mantenido la pureza, un sacerdote de cualquier religión de la tierra, porque todas tienen un mandamiento de jerárquico y la mayoría no han perdido eso, para que se mercantilizaron, apostaron por la materia, por construir templos y ahí se equivocan. Las tres grandes del libro se equivocan y las orientales igual. Toda la cantidad de deidades del panteón hindú y luego los seguidores de Buda haciendo pagodas que dices, pero ¿y esto para qué? Unas formas de una campana de 50 metros preciosa con pan de oro muy bonito, pero eso no significa que sea más espiritual, ¿eh? Entonces, como la Virgen de los Dolores o el Cristo de Lepanto aquí en Barcelona o la Sagrada Familia, no hay más espiritualidad por mucho que tenga 170 metros de altura la torre cuando la acaben, ¿eh? Yo lo veo así, ¿eh? Sí, sí, es que Si va la por quieren otro hacer, que camino. la hagan. Tanto da. Venga, ¿alguna preguntita más, familia? ¿No? ¿No? ¿Seguro? Bueno, continuamos. Quinto, un numeroso grupo de entidades débicas estarán presentes desde el principio hasta el fin de la ceremonia iniciática, siendo los factores mágicos que cualificarán con su presencia ígnea de fuego y radiante el ambiente del recinto iniciático. O sea que prácticamente nosotros le debemos al reino débico, a esos grandes exaltados ángeles, que eso tenga lugar. Porque sin el concurso y el vacío energético de esos arcángeles no se puede producir esa iniciación. Ya sea grande o pequeña, son ellos los custodios. Es como si fuesen unos grandes asuras de 3, 4, 5 metros que con su presencia, con unos llevarán el cetro este de poder, otros llevarán una espada, estarán delante con qué finalidad, que esas cualidades que están contenidas en el cetro de poder, en la espada y a lo mejor 2, 4 en total, tú estás en el medio, y te van a dar lo que necesitas. Y va a ser la síntesis que en este momento necesitas de esas energías para poder continuar tu trabajo. Y si lo haces bien, dentro de un tiempo, que a veces tiene muy poco que ver desde el punto de vista humano, es decir, muy corto, tienes otra expansión. Expansión de conciencia que equivale a mayor responsabilidad y mayor trabajo, ¿eh? Siendo los factores mágicos que cualificarán con su presencia el ambiente del recinto iniciático, el cual varía también de acuerdo con el grado específico de la iniciación impartida. Contamos, el escenario es el mismo, pero ¿qué va a haber? Pues una iniciación primaria que va a haber lo básico. Una gran iniciación que habrá, pues una intensidad increíble.
Por eso se sentirán esa voz de los Gandharvas, esos cantos de los grandes arcángeles, sí, que se sentirán. Pero ¿quién lo va a sentir? Aquellos que estén en la misma onda vibratoria o similar a la del candidato, cuya localiza en una u otra de las esferas de Shambhala dependerá lógicamente de la importancia de la propia iniciación. Dependerá del nivel evolutivo y de la iniciación que sea. Hay una iniciación que nadie la cualifica, y es la de hacer las cosas bien hechas. Yo siempre os digo que lo más probable es que nos den una escoba y una escoba y un recogedor, o una fregona para ir limpiando. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo lo debemos hacer bien, sea lo que sea. Y cuando digo el trabajo bien, es empezando por nosotros mismos, manteniendo la mente limpia, el pensamiento puro. Por lo tanto, si esto acontece, esta comunicación con el alma está establecida y se va potenciando, bienvenido el día en que hubo la iniciación. De lo contrario, solamente servirá para fantasear y generar más karma, así que escojamos el camino. Sí que en un momento dado nos puede cambiar el carácter, pero es debido a la imposición del cetro, sobre todo la cantidad de fuego que nos hayan aplicado y que nosotros podamos conservar. Dice, en esta iniciación, primera iniciación jerárquica, es decir, la tercera, les serán revelados al candidato ciertos conocimientos ocultos respecto de claves de sonido y sistemas de invocación de fuerza espiritual, que les serán muy útiles en el devenir de su futuro desenvolvimiento espiritual y en las actividades prácticas de la vida de su personalidad kármica. Personalidad kármica, porque acrecentarán considerablemente sus capacidades de relación y de servicio creador en el campo social, familiar e individual. Imaginemos que en lugar de tanta parafernalia, por ejemplo, que si el cetro era así, que si la energía, imaginaos un momento determinado que el propio Bodhisattva se te acerca y al oído te dice una palabra, un mantra. ¿Qué tienes que hacer con él? Pues recitarlo cada día. Aunque es un trabajo más propio del propio instructor, del propio maestro. Se susurra al oído y se está unos segundos contigo hasta que tú lo repites correctamente. ¿Qué te está diciendo? Tú querías conocimiento, ¿no? Tú querías tener la clave de la sabiduría. Tú querías un compromiso más claro con el servicio. Ahí lo tienes. En la medida que tú utilices ese mantra, el que sea, no nos importa eso, y cada día trabajes con eso, y la enseñanza que está escrita la consideres como válida, pero ya no para ti, porque te han dado la clave, te han dado una llave que abrirá todas las puertas. Si tú trabajas de esa manera, la idea del maestro se diluye y eres tú tu propio maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Bien? Yo diría que sí, ¿no? Porque ahora cuando lleguen más las preguntas lo vamos a ampliar un poquito más. La vida de su personalidad kármica, porque acrecentarán considerablemente sus capacidades de relación y de servicio creador en el campo social, familiar e individual. Ciertas claves de sonido, denominadas palabras de fase, le permitirán introducirse de forma consciente en grupos esotéricos internos, donde podrá aprender la técnica del desplazamiento astral y los poderes, el viaje astral, y recuperar los poderes atlantes que había dejado arrinconados en el umbral del santuario de la rama. Es decir, eso se recupera, pero ¿por qué se recupera? El levitar, tener a mejor un sueño que uno va flotando por encima de las aguas de un río, de un pantano, y dice, caramba, ¿qué me pasa? Fíjate, no me caigo, ¿no? Estoy como patinando. Pues eso nos pasa porque hemos vivido esa experiencia iniciática. Si nos vemos caminando sobre las aguas, la segunda iniciación está. Si nos vemos flotando continuamente, no tenemos ninguna dificultad ni miedo de que me voy a caer, algo hay más. Hay ya un contacto con la mente abstracta, que puede ser el preludio de una tercera iniciación, pero eso el tiempo lo dirá. No hay que envanecerse con esto, sino hay que tener más responsabilidad todavía. Para poder desarrollar más rígida, rápida y eficientemente los poderes mentales del discernimiento y la discriminación. Discernimiento y discriminación. De hecho, la gran meta de la raza aria es el discernimiento. Va a utilizar la discriminación, pero lo que quiere es captar la verdad directamente. Ya llegará, ya llegará. Utilizando siempre aquella palabra de pase, podrá introducirse a sí mismo en ciertas estancias de la séptima esfera de Shambhala,
en donde se hayan registrado los hechos históricos del logos planetario, especialmente vinculados con la época lemuriana. Aquí hay que tener en cuenta con la numeración, porque no siempre el séptimo es lo más denso y no siempre el primero es lo más refinado, ¿eh? Aquí cuando habla de la séptima se refiere a lo más elevado, empieza por la de abajo, pero bueno, son formas de hablarlo, ¿eh? En donde se han registrado hechos históricos del logos planetario, especialmente vinculados con la época de la Lemuria. ¿Y por qué la época de la Lemuria? Pues porque es una continuación de lo que aconteció en la tercera cadena, en la cadena lunar, donde en la sexta ronda fue abortado el proceso evolutivo. Y se vuelve a repetir en este esquema, y bueno, pues el tiempo dirá si la raza humana tira adelante o no tira. Y a extraer grandes y positivas consecuencias espirituales de aquel gran pasado kármico del Señor de nuestro planeta. Pasado kármico del Señor de nuestro planeta. Dice, adquirirá consecuentemente una gran experiencia de conocimientos esotéricos que lógicamente no se hayan descritos en los libros y que debe extraerlos de los anales acásicos o memoria cósmica del logos del esquema terrestre, lo cual desarrollará enormemente su intuición y le permitirá acceder de forma consciente a un determinado nivel de la esfera búdica y empezar a trabajar con ideas abstractas más que con pensamientos concretos o intelectuales. Eso de los pensamientos concretos e intelectuales hay que dejarlo a aspirantes cualificados. Los discípulos, poco a poco, tienen que dejar de lado la mente razonadora y vivir de la intuición. Y el iniciado prácticamente vive de la intuición, y del pensamiento más abstracto y sobre todo del arquetipo. El objetivo es trabajar con ideas, pero las ideas no siempre se captan bien, debido a que no tenemos un corazón desarrollado y muy especialmente a que nuestra mente no está revestida de amor. Por tanto, tenemos la tendencia de pensar erigiendo barreras. No discernimos, discriminamos, separamos la paja del trigo, que en un principio está muy bien, pero que llega un momento que cuando se trata de analizar al género humano, cometemos un pecado de separatividad muy grande, porque no hay amor para juzgar. Esfera búdica planetaria, empezar a trabajar con ideas abstractas más que con pensamientos concretos o intelectuales que generan karma. Que nos parezca que no, generan karma. Y por primera vez en su vida el discípulo sabrá por experiencia individual y no por conocimiento mental el significado íntimo del término serena expectación. Serena expectación, que tan repetidamente había escuchado de labios del maestro en el Rama y que contiene la clave del silencio creador, la más directa expresión en la mente humana de la experiencia búdica. Equivale a vida contemplativa, pero vida contemplativa activa, no pasiva. No estos que creen que sí, que no hay que hacer nada, no, hay que hacerlo todo, pero sobre todo en la mente no debemos tener un aluvión de imágenes, no, ninguna. Vacía, pero trabajando. No estar esperando que estemos en la cocina y venga un ángel y me cueza los espaguetis, no. Hay que trabajar, de tal manera que no perdamos el tiempo en los asuntos de la personalidad. Si el problema de la mente no es que pensar sí o pensar no, no debemos pensar en exceso sobre la personalidad. Es bastante comprensible, ¿no? Escuchado de labios del maestro en el Rama, silencio creador, la más directa expresión de la mente humana en la experiencia búdica. Serena expectación. El aprendizaje de este silencio creador, precursor de todos los posibles estados de conciencia superiores, empieza realmente con la primera iniciación jerárquica. Esta frase me la copié yo para la presentación del silencio. Me encantó cuando la vi. Digo, pues esto lo voy a poner. Y acaba la ponencia mía acaba de sí. Luego os la enviaré. El aprendizaje de este silencio creador, precursor de todos los posibles estados de conciencia superiores, empieza realmente con la primera iniciación jerárquica. En sus más mágicas profundidades aprende el discípulo el significado oculto del verbo o de la palabra sagrada, a través de la cual el ángel solar le comunica sus sabias enseñanzas, empezando a comportarse entonces como lo que es,
como un verdadero iniciado, desarrollando en su vida social y en sus actos individuales aquella experiencia mística del verbo, del contacto con el verbo mediante el cual, en todo momento y sabiendo el valor mágico de las palabras, no dice todo lo que sabe, sino que sabe todo lo que dice. En sus mágicas profundidades aprende el discípulo el significado oculto del verbo y de la palabra santa, a través de la cual el ángel solar le comunica sus sabias enseñanzas, empezando a comportarse entonces como lo que es, como un verdadero iniciado, desarrollando en su vida social y en sus actos individuales aquella experiencia mística de contacto con el verbo, mediante el cual, en todo momento, y sabiendo el valor mágico de las palabras, no dice todo lo que sabe, pero sí sabe todo lo que dice. Seguimos en el capítulo 12. Si utilizamos la analogía que surge de la comprensión de la experiencia de esta primera iniciación jerárquica, veremos que en cada una de las iniciaciones sucesivas hay un desarrollo específico dentro del chakra cardíaco en donde se registran los éxitos de los trabajos de Hércules, el iniciado perfecto, que permiten acceder a uno, a varios o a la totalidad de los subplanos de la esfera búdica de Shambhala. Si utilizamos la analogía que surge de la comprensión de la experiencia de esta primera iniciación jerárquica, veremos que en cada una de las iniciaciones sucesivas hay un desarrollo específico dentro del chakra cardíaco en donde se registran los éxitos de los trabajos de Hércules, el iniciado perfecto, que permiten acceder a uno, a varios o a la totalidad de los subplanos de la esfera búdica de Shambhala. Veamos también esta analogía. Iniciación relacionada con la esfera. Primera iniciación está relacionada con el primer subplano. La segunda iniciación con el segundo subplano de la esfera búdica. La tercera con el tercer subplano. La cuarta con el cuarto subplano, entre paréntesis, el corazón místico del logos planetario. La quinta con el quinto subplano, la sexta con el sexto subplano y la séptima con el séptimo subplano y con la totalidad de la esfera búdica. Porque la ha completado por completo. Fijaos la importancia del 4, corazón místico del logos planetario. Por eso los maestros que viven en ese plano, el búdico y algunos en el átmico, están en contacto con el corazón del logos planetario, con el chakra cardíaco, forman parte de su chakra cardíaco. Así como los planetas sagrados, todos los planetas, todos los sagrados, son el cuerpo de expresión pránico del logo solar y su cámara de concilio está en ellos. Porque si no fuese así, no estuvieran todos los logos planetarios con él no se podría manifestar en los diferentes planetas. Hay que tener presente que al recibir la tercera iniciación y al ser consciente del iniciado del tercer subplano de la esfera búdica, lo cual certifica que ha controlado perfectamente sus tres vehículos inferiores, mental, astral y físico, comienza a desarrollar su conciencia en el primer subplano, siempre empezando a contar desde abajo de la esfera átmica. Aquí dice contamos desde abajo. Pues si el primero es el más denso, el séptimo es el más refinado, ¿no? En otros libros es al revés, pero lo dice aquí, lo hacemos así. Comienza a desarrollar su conciencia en el primer subplano, empezando a contar desde abajo de la esfera átmica. Y aquí decíamos primer subplano, y la séptima, el séptimo subplano o conciencia de la esfera búdica, lo más refinado. Y en el centro está este corazón del logos. Vamos para adelante. Dice, la intercomunicación de las energías mentales del iniciado con los sucesivos niveles del plano búdico puede en muchos casos no adaptarse íntegramente a la analogía o regla anteriormente señalada. La intercomunicación de las energías mentales del iniciado con los sucesivos niveles del plano búdico puede en muchos casos no adaptarse íntegramente a esa regla. Bueno, pues vamos a ver, aquí tenemos preguntas y reactivamos micros. Y venga, preguntitas, va. Familia, preguntitas, venga.
Perdona una cosa. La subida a la montaña Tercera significa iniciación. ya, significa que cuando estás arriba ya ves la vida No, desde otra perspectiva. bueno, significa que por conciencia vives en el centro coronario. Cima montaña es precisamente la cima de la cabeza. O sea que Has esotéricamente transfigurado significa la eso. entera personalidad, ya estás por encima. O Claro, sea, porque que ver la vida desde el centro coronario, ¿no? a ver, Bueno, es lo que he dicho yo, pero si fuésemos capaces de vivir en el entrecejo, todo el proceso sería muchísimo más interesante porque se potencia el contacto mental, es decir, el dominio de la mente, el enfoque mental de la personalidad, y esto evidentemente cambia. Cambia porque el mundo emocional tendrá un matiz con el tiempo completamente distinto. Yo he insistido siempre mucho, cada día que nos concentremos 15 segundos, máximo 30, pero de forma consciente, un ejercicio, y luego en el tiempo ya veremos qué pasa. Y después otra pregunta. El verbo, la palabra El sagrada, que es el om, quiere decir que cuando el discípulo ha llegado a otros niveles más altos, cada vez la percepción del om contiene Hombre, claro, información, tiene más poder vibratorio. tiene más poder y tiene información, ¿no es cierto? Para tu propio cerebro, por Ujú, decirlo de ujú, alguna ujú. manera, ¿no? Tiene el poder precisamente de irradiar del todo, de cambiar. Es que el OM, a ver, se te dice que el OM te lo van a enseñar a pronunciar en el asrama, ¿eh? Y también dicen que es el alma, ¿no? Bueno, es una forma de decir que el propio Ángel Solar te va a enseñar, pero Ya, ya, ¿cómo te van a enseñar a esto? Él te sugiere que tienes que escucharlo del Ángel Solar. Podríamos ya, preguntar cuánta gente lo ha escuchado. Y si lo ha escuchado, ¿ha podido reproducirlo? El OM verdadero es mental, ¿eh? ya, Los ya, efectos son distintos, pero como no sabemos y tenemos que movilizar éteres densos, hay que hacerlo mental. ya. Se dice que uno tiene que estar muy en silencio, tiene que escuchar, esforzarse por escucharlo y repetirlo. Bueno, Mm, una cosa es la teoría y otra cosa la cruda realidad que acompaña a la teoría, mm. que para implementarlo se pone cuesta arriba y que de 1000 ons uno está a medio y el resto pues que habrá que reciclarlos, ¿no? Pero aún así hay que continuar trabajando, hay que continuar practicando. Y la serena expectación es el final de toda la atención, ¿no es Es cierto? un proceso de purificación de la expresión del alma, del no yo, de la personalidad, hasta el extremo que prácticamente desaparece. Es la antesala de la cuarta iniciación, ¿eh? Claro, La esto vida ya es el contemplativa. plano búdico, Claro, total, porque ¿no? es que si imaginemos este Que grupo, como todo el mundo ahora habla nos en la juntamos vía expectación, telemática, que equivale a vía pues intuitiva, más o menos, ¿no? Nos podemos ver, sí, etcétera, etcétera. sí, Pues imaginemos por un momento que dentro de un tiempo, pues, la próxima ronda a lo mejor no tenemos ni vista ya como la conocemos. Lo que quede después del corte, pues eso que quede se comunicarán de esa manera. ya, Mirad, si ahora tenemos las comunicaciones y lo que nos falta ahora a nivel mundial es un invento que haga de teletransporte. Imagínate que te montas en un tren y pasa por un túnel y sale pues a 1000 kilómetros en otra parte, ¿no? Vamos a ver que es así, ¿no? Eso es lo que nos falta. Esos son de los puntos que nos falta de la era de Acuario por manifestar. bueno, y las antenas nuestras que estén un poco mejor, ¿no? Pero nuestras antenas no están mejor por una razón muy sencilla, porque nos gusta mirar al pasado, a los lados y no hacia adelante donde vamos. Claro, Porque por para eso mirar al pasado o para mirar a la derecha e izquierda hay que parar. Hay que hacer es una que parece reflexión. que tecnológicamente la vida va más rápida que el Y la desarrollo conciencia va humano. para atrás en algunos casos. No, era para atrás no sé, pero más deprisa que el desarrollo, o al menos lo parece. Igual internamente la cosa es de otra Lo que manera, está claro ¿no? es que la conciencia no avanza al mismo ritmo que la tecnología, ¿eh? Eso está No, clarísimo. no, eso se Si ve por ahora todos ya lados. el correo electrónico apenas se usa, está el WhatsApp o en mensajes directos, a nivel de conciencia estamos todavía con la máquina de escribir del siglo XIX, aquellos Por tanques que eso te pesaban digo, 30 kilos,
que bueno, Tenemos mucha que maquinaria, toda la mucha tinta historia. derramada que tenía era muy útil, pero que, por ejemplo, en España se empiezan a aceptar documentos oficiales en la administración en 1916 o 17, es decir, 100 años, bastantes años más que el resto de Europa. Y ahora prácticamente ya todo se acepta telemático, todo además electrónico, documentación electrónica, lo cual hemos avanzado bastante. Pero la pregunta del millón, ¿ha avanzado la gente igual? No, no. No, no, no. El dinero. ¿Por qué se dice que el dinero va a desaparecer? Va a desaparecer físicamente, pero no la idea del dinero. No, claro. El dinero estará en el banco emisor, impreso, seguramente físicamente. Y los bancos tendrán unos bonos, unos programas donde estará lo que tienen de los clientes, pero no contante y sonante, como lo conocemos. Eso sí que va a ser un antes y un después, pero a ver, hay muchos países del mundo, en Japón lleva muchísimos años pagando con el reloj o el teléfono móvil, los autobuses, hay muchos documentales de esto. En China igual, en los países nórdicos hace muchos años que trabajan así. Sí, ¿Hay algún sí, problema? sí. No, pues entonces... Bueno, yo creo que las criptomonedas ya van en ese camino. Bueno, lo que pasa es que de momento tiene que venir un crack por la criptomoneda, ¿eh? Porque se han encerrado Sí, muchas cosas raras, muchas sí, cosas han raras. pasado muchas cosas raras y mucha gente se ha Porque la aprovechado, pero el conciencia, concepto de la criptomoneda ya es la idea ese, es esa, que desaparezca el dinero que no es físico. física. Es decir, ya no necesitamos ni una moneda. Yo recuerdo que la última vez que me renovaron la tarjeta, venía en un sobrecito con una moneda de plástico con el emblema del banco azul. Mm, Y dices, bueno, esto no sirve para nada, evidentemente. Lo que sí que vale es la tarjeta que llevas al lado, que tiene un chip que te ya, abre toda la puerta. ¿Me entiendes? Eso es lo válido. sí, sí. Lo que pasa es que como no somos humanos, la mente concreta es muy poderosa. Y si no tenemos el dinero en la mano y bien guardadito en el puño de la mano, creemos que no existe. Fijaos qué salto debemos dar, ¿eh? Claro, la gente que vivió una guerra, que se quedaron sin nada, los que eran de un bando, que no se respetó el dinero aquel, no se aceptó, se perdió todo. Es decir, en todas las familias del bando republicano se encontraron con ese problema. Claro, si tú tienes esa experiencia que te la han transmitido tus padres, tus abuelos, harás lo posible por guardar el dinero, pero cuidado, porque si hay una crisis fuerte, no dará tiempo, absolutamente tiempo, para recoger lo que se ha enterrado por ahí, ¿eh? Ya, ya. Pensemos que muchos de los miles de billetes que había, millones de 500 euros, va a ser muy difícil cambiarlos al final, ¿eh? Porque va pasando el tiempo y como no se declaran, se acabarán perdiendo al final. De la misma manera que ya no puedes devolver billetes de 1.000 pesetas, ni de 5.000, ni de monedas, porque ya pasó en los 20 años, pasará exactamente lo mismo. Es decir, que la avaricia rompe el saco. Tanto guardar, guardar, ¿para qué? Otra cosa son los metales o las joyas, eso es otra cosa. ¿Por qué se roba tanto eso? Porque no hay ningún problema. Pero billetes de 500 euros al banco no puedes ir con ellos. Has tenido un tiempo para llevarlos y tienes que firmar, y, bueno, incluso de 200, que ya ni se ven siquiera. Y verdes se ven muy pocos de 100, muy pocos. 50 muchísimo. Sí. Venga, familia, más preguntas, que es muy interesante Sí, yo esto. tengo una pregunta referida a la palabra de pase que hemos visto antes y Ujú. que te transporta, o te puede transportar, digamos, a épocas Del de pasado. Lemur, o pasadas, al antes de Lemur. Porque Eso tienes que... significa que tú puedes ver de tu Sí, existencia en sí, aquella sí, época sí. los poderes que tenías, pero ahora recuperarlos, pero con otra conciencia para Claro, usarlos mejor, ¿o qué? la diferencia entre el SIDIS y SIDIS no es quién controla. Si Ya, controla el plexo solar, están por debajo del umbral de la conciencia. Controla el alma, claro, claro. adelante con la clarividencia, con la psicometría. Psicometría es coger un Sí, objeto, concentrarse y saber toda la historia de este objeto, mm, que es una cualidad fantástica para un detective privado, para un investigador, para un fiscal, un sí, juez. Imaginemos que los jueces, la idea es que los jueces sean clarividentes en el futuro, ¿eh? Pero bueno, mm. como vivimos en el mundo que vivimos, el que Todavía sea falta clarividente mucho no le van para a dar la eso. plaza por descontado, porque va a ver los defectos de los demás y va a ser un incordio, ¿no? Para algunos. Pues imaginemos por un momento esta característica y saber cuando uno, y no solamente uno, sino varios, por el aura, pueden comprobar que hay un testigo está mintiendo, Mm, sin negar de aparatitos especiales ni nada de nada. ya.
Eso es muy importante. De hecho, cada vez hay más gente que lo hace y se dice que algunos servicios de inteligencia del mundo tienen gente muy entrenada a nivel de videntes, ¿eh? Lo que pasa es que no salen en televisión ni nada, afortunadamente, pues la tienen, ¿eh? Hasta la NASA tenía uno. Cuando se jubiló hablaba y habló. Y este hombre no hablaba en términos así científicos, sino no hay una luz en tal sitio que no funciona, hay un no sé qué que no indica algo. Y al final tenía razón, era así. Mm. Venga, ¿alguna preguntita más antes de hacer el corte y pasar a las cámaras? Hemos hablado de las iniciaciones, de la Esto que, ceremonia. no, esto que dentro del, no, que dentro del chakra cardíaco están los éxitos de los trabajos de Hércules. A ver, dentro del chakra cardíaco, los 12 pétalos representan el trabajo que Hércules va haciendo. Entonces, son las cualidades. Un trabajo esotérico representa una cualidad. Por ejemplo, Tauro, que entraremos dentro de 2 días, es la iluminación. Escorpio, que es el complementario, es el valor. Ahora estamos saliendo de Aries, que es resolución, que se transforma en equilibrio. ¿En dónde? En Libra. Son 12 puertas, pero son 6 energías complementarias que coinciden en un punto de cruce. Ese punto de cruce intermedio, el centro, es precisamente lo que el gran iniciado va a trabajar. La suma de los 12 trabajos de Hércules. ¿Lo vemos mejor así? Veamos el círculo, los 12 signos, el cruce en el centro. ¿Y qué se está diciendo? Pues un discípulo tiene resolución, tiene valor, tiene ¿qué? Relación, tiene equilibrio, tiene armonía, tiene afirmación, tiene revelación, tiene aspiración, tiene redención, tiene renovación y tiene gran renunciación. Todo eso lo tiene un discípulo. Interesante, ¿cómo lo hace? Porque vive en el centro. Esa serena expectación de que nos hablaba Vicente es vivir en el centro. Por lo tanto, esos 12 pétalos del corazón se sintetizan ¿en qué? En la expresión radiante de qué? De la tríada espiritual, de la mónada. Cada uno en su nivel. Nosotros pensemos que entramos y salimos continuamente por la falta de atención que tenemos. ¿Te ha quedado más claro así? Sí, mucho más. Gracias. Venga, pues vamos a quitar las cámaras, y pasamos un momentito. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea. Que así sea.